De vez en cuando detenemos el tiempo y nos ponemos a conversar. Aquí estamos en la programación de Radio File en www.radiofile.com.ar. Desde Buenos Aires al mundo. Saben ustedes que hacemos un break en la programación habitual, en los podcasts de Radio File, para conversar con alguna persona que nos interesa esencialmente por sus publicaciones, por sus investigaciones, y este obviamente es el caso. Vamos a estar dialogando con Leandro Africano, que es periodista, es colega y editor de contenidos, es profesor universitario, es capacitador de media training, y bueno, es editor de esta publicación que realmente me llama mucho la atención, que he tratado de hacer una lectura general, pero que me parece, esencialmente para quienes estamos en la comunicación, casi un manual, ¿sí? La vida digital de los medios y la comunicación, ensayos sobre las audiencias, el contenido y los negocios en Internet. Bueno, y hay un grupo de autores y autoras reunidos en esta publicación de Ediciones Granica, y nos interesa mucho charlarlo con Leandro. Leandro, muy bienvenido a Radio File, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, un placer dialogar con ustedes y con toda tu audiencia. Bueno, bárbaro. Bueno, contame un poquito, ¿cómo se planeó esta publicación? Y ahora voy a completar un poquito la pregunta, pero en principio, contame, haceme una rápida presentación de cómo piensan la vida digital de los medios y la comunicación. Clarísimo. Mira, es muy sencillo y complejo a la vez. Nosotros, desde un grupo de asesores, por así decirlo, o de investigadores del tema de Internet, veíamos que había como un vacío de ensayos, un vacío de reflexión, y desde Interact, que es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a las agencias digitales de la Argentina, creímos que era un espacio como para acercar reflexiones profundas, no cortoplacistas, que permitan entender el fenómeno de esto que hemos dado en llamar vida y cultura digital, ¿no? Todos estamos inmersos de una u otra manera en esta vida digital, nos ha transformado lo que se dice ahora, ¿no? La famosa transformación digital, en donde de repente todo pasa por pantalla. Entonces, más allá de que es algo cotidiano y que es algo de todos los días, queríamos profundizar en el modelo también de cómo nos atraviesan otras circunstancias, desde el consumo de medios, desde las audiencias, desde el contenido, desde el consumo de marcas, desde el cambio de la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, ese es el puntapié inicial que tiene estos textos, ¿no? Estos ensayos. Ahora, cuando decís todos, no decís todos este grupo de investigadores y autores, decís todos, la sociedad completa. Absolutamente. Bueno, creo que no hace falta que lo diga yo, pero creo que todos, como decíamos un poco, estamos atravesados por la vida digital, ¿no? Digamos, todos tenemos un celular y una pantalla en la mano que nos acompaña mucho tiempo al día. Pero es importante reflexionar, digo, un poco la selección de los autores y de los ejes temáticos que propusimos. Tiene que ver con esto, tiene que ver algunos con los denominados influencers, otros con los cambios en los medios, otros con los cambios en las marcas, otros con los cambios en los consumidores, otros que tienen que ver también con los cambios de percepción, ¿no? Este cambio de percepción que muchos hemos reflexionado ya más desde el punto de vista sociológico, de lo que implica la imagen que uno construye en las redes sociales, ¿no? Y cómo se percibe esa imagen a sí mismo. Un sinnúmero de modelo publicitario, ¿no? El modelo publicitario que ha cambiado notoriamente, digamos. Entonces son muchos los temas que vemos ahí que plasmados que necesitaban una reflexión. Y déjame agregar un detalle. Una reflexión desde Latinoamérica, desde Argentina, que se pueda proyectar, porque también quienes seguimos un poco los temas de Internet estamos como muy mal acostumbrados a leer solamente material de afuera. Mirar hacia el mundo, ¿no? Y no mirarnos a nosotros. Exactamente, sin esa mirada local, que también es propia, que también es interesante y que también puede ser profunda. Así que este es el objetivo que tuvo, y generar un diálogo, ¿no? Generar una reflexión, generar una interacción que es necesaria para un mundo que no reflexiona. El de Internet me refiero, ¿no? Un mundo que avanza y que muestra los cambios, pero que le cuesta reflexionar. Entonces decidimos hacer un parate y decir, hagamos una reflexión acá, proyectémonos a unos años
y dejemos un legado, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Ahora bien, completaste de algún modo la pregunta que yo quería agregar, ¿no?, a esta presentación, porque decís, bueno, profundizar temas que estaban faltando con una no solo una proyección tan corta, sino más bien a largo plazo. Pero mi pregunta entonces, que sí redondea, es ¿por qué conceptualmente la comunicación ocupa un lugar tan preponderante en estos tiempos, siglo XXI, situados en tiempo y espacio, y por qué debíamos bucear en estos temas? Mirá, como comunicólogo que soy, te diría que la comunicación es la esencia que digamos, que define al hombre en sí mismo, ¿no? Digamos que nos permite ser cultura, en esencia, ¿no? Digamos, es un atributo, no digo exclusivo, porque la comunicación no es exclusiva del hombre, pero sí el desarrollo que ha tenido. El gran cambio, que es acá un poco el puntapié de la reflexión, es que esa comunicación se ha vuelto digital, ¿no? O sea, se ha vuelto atravesada por pantallas, y es ahí donde se genera el cambio, es ahí donde se genera qué nos pasa a nosotros los seres humanos, digamos, construidos y embebidos en un diálogo presencial, qué nos pasa a nosotros cuando se transforma en un formato digital. Y por ejemplo, ahí es interesante los nuevos roles que también asumimos nosotros, ¿no? Que no es el único rol de una comunicación unidireccional, que es como la de los medios tradicionales, por ejemplo, ¿no? Los medios tradicionales, emisor, mensaje y receptor, claro. Pero lo que voy es que los medios tradicionales no han sabido del todo incorporar esta interacción, incorporar esta necesidad de ida y vuelta, famoso feedback, ¿no? Sí. Digamos, esta necesidad de intercambio, cosa que sí han hecho muchos usuarios, lo que se denominan influencers, ¿no? Los que entendieron cómo es la comunicación digital. La comunicación digital, en definitiva, viene a mover un poco el piso, a sacudir algunas estructuras. Eso, claro, y que deja mal parado a muchos de nosotros, incluyéndome, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, porque podríamos pensar, bueno, en este cambio de propuesta comunicacional, de lo presencial, como marcabas recién, un cambio de esquema comunicacional a lo virtual, pero también, y provocado en gran parte y acentuado en gran parte por este tema de la pandemia, ¿no? Que en la que estamos situados. Pero esto venía de antes, o sea, hay una forma de comunicar que había empezado a cambiar tiempo atrás, ¿no? Estamos los medios digitales esencialmente, pero están estos nuevos actores, los influencers, en este otro modo de comunicar, en un modelo totalmente diferente. Absolutamente. Mira, hay un texto, uno de los más lindos que tiene, no quisiera ser yo como editor del texto decir cuál es uno de los más lindos, todos me gustaron, pero siento que es más, como te diría, permeable a una reflexión más humana. Las otras son más de negocios, ¿no? Algunas. Es el de Paula Sibilia, que es una autora argentina, investigadora del CONICET, que trabaja y vive en Brasil. Y el texto de ella, digamos, ya es muy inquietante desde el título, ¿no? Se llama Autenticidad o Performance. Y lo que analiza es de qué manera uno construye tanto la personalidad en las redes sociales como la percepción, ¿no? La doble. ¿Cuándo es exhibición? ¿Cuándo es construcción? ¿Cuándo es una performance? Digamos, el mostrarse haciendo todo el tiempo y el mostrarse siendo, ¿no? Las redes sociales. Por eso te decía que es como realmente un cambio de paradigma, y que yo no veo tampoco como una vuelta atrás, ¿no? Me parece esto también que hablábamos los que damos clase, de que el modelo híbrido que llegó para quedarse, ¿no? Esto de un poco virtual y un poco presencial. Yo creo que el formato de comunicación digital que han impuesto y que hemos consensuado, ¿no? En las redes sociales llegó para quedarse, ¿no? Esta performance constante que cada uno de nosotros hace desde su fotito de WhatsApp, desde su perfil de Facebook, desde sus historias de Instagram. Sí, y no solo eso, yo siento que en casos editorializan, digamos, ¿no? O sea, bajan una línea de pensamiento, la comparten y dependerá de la gran cantidad de seguidores o seguidoras que tengan, y eso se replica a su vez, ¿no?
De ese modo también hemos comprobado que las fake news, digamos, se potenciaron a partir justamente de la explosión y del gran desarrollo de las redes sociales. Tal cual, trajiste otro de los grandes temas que también se aborda en el texto, que tiene que ver con eso, con la construcción de una noticiabilidad paralela, ¿no? Una noticiabilidad que no tiene fuentes, una noticiabilidad que no tiene, no se puede rastrear el origen de la noticia. Sí, es tal cual como vos decís y coincido, y es otra de las reflexiones que también aparecen en los textos. Entonces me parece como que de alguna manera tratamos de tocar todos los temas, ¿no? O sea, entendamos que el universo es algo así como audiencias, contenido y negocio, ¿no? Son como los tres protagonistas de la cultura y vida digital, y que tratamos de abordarlos desde una problemática, si se quiere, un poco académica, un poco profesional y también, ¿por qué no?, un poco más de negocio, ¿no? Ese es el aporte que creemos que hemos acercado, digamos. Sí, totalmente. Mencionando un poquito a los y las autoras, vos recién hacías referencia a Paula Sibilia, que también trae como una mirada antropológica, ¿no? Genealógica de esta propuesta y esta perspectiva de donde trabaja. Y eso, digamos, es sumamente interesante porque hay varios licenciados en comunicación y muy relacionados y muy involucrados en lo que tiene que ver con medios, pero también hay una licenciada en psicología, hay gente relacionada con la investigación de mercado, o sea, hay una cuestión multidisciplinaria, ¿no?, en el análisis de los medios y la comunicación en su conjunto. Mira, eso fue un efecto buscado, absolutamente. Quisimos que estuvieran representados lo más amplio posible de criterios, y de profesiones, y también de miradas, ¿no? O sea, claro, no queríamos solamente la mirada, si se quiere, publicitaria o la mirada de negocio, periodística. Queríamos que hubiera un equilibrio, digamos, generoso, por así decirlo, pero sí, tal cual. Está hasta ahí funcionar. Bueno, está el presidente de ADEP, de FOPEA, ¿no? Está Daniel Desain, que acaba de ser designado presidente de FOPEA, es uno de los autores, justamente. Hay exfuncionarios, que es Carlos Palotti, por ejemplo. Digo, tratamos de ser, y creo que lo logramos, ¿no? Por supuesto, pero tratamos de ser amplios de criterio, porque aparte no tampoco tiene una mirada ni ideológica, ni mucho menos, es al contrario, te diría que es bastante unificadora y bastante antigrieta, ¿no? Digamos, acá hay un fenómeno y lo necesitamos, en particular en la comunicación, ¿no? Claro, es un fenómeno que nos está atravesando y necesitamos reflexionar sobre esto. Sí. Eso es la clave del texto. Sí, la verdad, a mí me encantó esta publicación y voy a dedicarle mucho más lectura. Es un tema sobre el que estoy trabajando también de alguna manera. Yo soy comunicadora esencialmente, pero soy socióloga y abogada. Entonces, digamos, esto de abordarlo desde distintas perspectivas me parece absolutamente enriquecedor para todos. Quiero tirarte algunos tópicos, ¿sí?, que los tomo así sueltos y que en todo caso nos des un panorama de cómo lo trabajan. Por ahí leí en alguno de los capítulos esto de los vínculos, porque de eso estamos hablando, ¿no? Vínculos que parecen alcanzar una cierta simetría a partir de la propuesta online, de la propuesta virtual, tanto en consumo como en comunicación. ¿Cómo se entiende esto? Mirá, en realidad hay como una mirada que no tiene un correlato en la realidad, ¿no? Uno podría pensar que las redes sociales y los medios sociales vienen a democratizar ese vínculo, esa interacción, y lo cierto es que ese vínculo, esa interacción, no termina de democratizarse en absoluto. Esto también lo vemos en algunas investigaciones que tienen que ver sobre cuentas con muchos seguidores, ¿no? Donde uno ve que hay influencers con más de 1 millón o 500.000 seguidores y que no se refleja esa interacción genuina que es la que le dio origen a ese gran crecimiento, ¿no? O sea, donde uno por ahí hace un aporte o hace un comentario y no hay una interacción genuina, natural, orgánica, que permita entender que hay un diálogo detrás de esa cuenta. Entonces, los vínculos no dejan de ser, en definitiva, una construcción, un
un constructo, digamos, a veces más o menos tangible, de lo que se quiere hacer, pero que no siempre es lo que termina siendo. Bien. Entonces, es interesante reflexionar sobre esto en la medida en que son vínculos maleables, son vínculos que hoy son y mañana no sé si lo seguirán siendo, son vínculos que se construyen, pero que no tienen necesariamente como un pilar muy, muy fuerte que permita pensar que son vínculos genuinos, orgánicos, vínculos en los cuales uno pueda confiar, por ejemplo. Claro, ¿no? me llamó bastante la atención. En la lectura encontré vínculos simétricos y le puse un signo de interrogación grande. ¿Por qué? Porque, claro, por lo menos da para profundizarlo, ¿no? Y también... No, es que claro, sí. Sí, y retomo un poco los conceptos de Ignacio Ramonet, alguien especializado en todo el tema de la comunicación, que hablaba siempre del exceso de información, fue una de sus primeras posturas, pero también siempre marcó esto de que siempre se iba a mantener de algún modo una cierta jerarquía, ¿no?, en los roles. Es inevitable. Exacto. Es inevitable. O sea, por eso te decía que es una falsa democratización, ¿no? Tal cual, es exactamente así, como vos decís. Bien, otro concepto, porque salpiquemos así un poquito. Sí, me encanta que me pases. Veamos esta cuestión generacional, ¿no? Los inmigrantes, a la cuestión tecnológica y los nativos, y su comportamiento. Allí hacen todo un recorrido, un trabajo desde la comunicación y desde los nuevos usuarios en general, usuarios y consumidores. Sí, hay algo que también se percibe en los textos y que por ahí surgen algunas investigaciones, que es una brecha que existió, digamos, al comienzo de las redes sociales, 2010, 2011, 10, 12 años atrás, ponele más o menos, una brecha generacional que era muy, muy palpable con los millennials, ¿no? Sí. La cuestión es que hoy, en el mundo digital, en la vida digital, en la cultura digital, ya conviven por lo menos 4 generaciones. Sí. Ya no es solamente un dominio absoluto de los millennials, y esto se ve en cualquier estadística de Comscore o cualquier estadística de consumo. Esa brecha no está tan presente como sí lo estaba hace 10 años atrás. Sí, lo que hubo es como una reubicación de donde cada generación se siente más cómoda, ¿no? La generación baby boomer, digamos, mayores de 65 años, están más cómodos en Facebook, por así decirlo. La generación X, nosotros, donde yo me incluyo, navegamos un poco más en Twitter e Instagram, por así decirlo, y los millennials y los centennials están mucho más ubicados en lo que es Instagram y TikTok, ¿no? Digamos, eso sería como... Pero lo que sí se puede hablar es de una convivencia que antes no se estimaba, pacífica, eso sí lo podemos advertir, una convivencia pacífica, pero no una interacción. No una interacción. No notamos que haya realmente intercambio genuino. Sí, convivencia pacífica, podríamos hablar. No se notan en las conversaciones y en los debates y en los posteos, no se notan discusiones que tengan que ver con lo generacional. Eso no está presente. En todo caso, más a nivel familiar, ¿no? O en tus grupos de pertenencia. Pienso en mi hijo que es adolescente y por ahí me dice, ay, mamá, atrasa eso de los stickers, ¿no? Entonces vos decís, claro, te sentís, mientras que habías encontrado un sticker que era, pero copadísimo, con eso no estoy comunicando de la manera que ellos comunicarían, ¿no? O de la crítica, para no dar nombres, de algunas redes sociales a la que ellos ya no pertenecen. Y en ese sentido te lo hacen saber, ¿no? Y a veces uno, es parecido a lo que describíamos antes, como esas oleadas te golpean y decís, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿No? ¿Qué estoy comunicando? Absolutamente. ¿Y cómo? Sí. Mirá, ahí hay algo que sí puede llegar a ser un quiebre, donde las generaciones más grandes quizás no se sienten más cómodas, que es el meme, ¿no? El meme, esta imagen al estilo noticia que reúne la coyuntura del día, ¿no? Los memes son esas imágenes que se construyen sobre la vertiginosidad de la noticia y que reinterpretan, casi siempre con humor, lo que va sucediendo. Ese recurso gráfico, ese recurso digital, no es tan permeable, diría, en las generaciones más adultas. Sí lo es en las generaciones más jóvenes, y ahí te diría que sí, puede, un poco respondiendo a lo que plantea tu hijo, ahí sí podemos ver una diferencia. Eso sí es muy palpable. No así el tema del video. El video también es algo transgeneracional, que lo vemos que está presente
en todas las generaciones, pero no así el meme que es como el gran recurso, inagotable, divertido y realmente audaz en muchos de sus planteos. No lo vemos que es transversal. Sí, no así el video sí, el video es transgeneracional. Y sí. cómo recorre y acompaña la noticia, y ahí voy a otro punto que me encantó para que lo desarrolles, Leandro. Estamos dialogando con Leandro Africano, ¿sí? El editor de esta obra, La vida digital de los medios y la comunicación. Allí dicen, la noticia ya no es noticia, y esto es para sentarme así como en la facu, ¿viste? Y escuchar al profesor. Es que es así, es así como lo observamos nosotros. Los criterios tradicionales de noticiabilidad con los que nosotros nos formamos, primicia, veracidad, verosimilitud, fuentes, ya no lo son hoy. No construyen hoy la noticia. Hoy la noticia tiene mucho más que ver con lo que uno quiere creer que con lo que realmente sucede. Uh-huh. Recuerdo, en mi época de la facultad había un famoso autor, se llamaba Dennis McQuail, que había hecho un análisis de más de 25 años sobre un conjunto de noticias, ¿no? Y él planteaba que la diferencia entre el hecho y el hecho mediatizado, él lo denominaba desvío de la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, era que el hecho, un incendio en la esquina de tu casa y el mismo hecho mediatizado, uh-huh, se llamaba desvío de realidad. Entonces encontraba una serie de desvíos y catalogaba una serie de desvíos diferentes. Y eso es lo que vemos ahora realmente. Eso es lo que los criterios tradicionales dejan de ser constitutivos de la noticia y pasan a ser otros. El humor, por ejemplo, uh-huh, la espontaneidad, el recurso, algunos recursos de imagen, de video. Fundamentalmente vemos también que otros componentes nuevos, más nuevos de la noticia son los que hoy validan que algo se viralice o que algo tenga mayor penetración en redes sociales, ¿no? Sí, y vuelve a alinearse un poquito con este concepto de fake news o noticias falsas por la pregnancia que puedan traer, ¿no? Esa publicación y la cierta identificación con la persona que lo publica. Absolutamente. Bueno, ese es un gran debate. Mira, justo trajiste un tema que me parece interesantísimo, uh-huh, Cris, que es un gran debate, que de hecho hasta hay distintas posturas. Por un lado, no todos creen que la fake news es un problema, y algunos creemos que sí lo es. Sí. Quizás no lo es en términos, ¿cómo te diría?, de problema social, pero termina siendo un problema de mediano y largo plazo, porque el consumo de noticias ya no está asociado a esos criterios tradicionales que decíamos, sino a lo que uno quiero creer. Yo quiero creer que mañana va a suceder tal cosa, y hasta que no encuentre esa noticia lo más parecido posible, uh-huh, yo no me acerco al fenómeno noticioso, ¿no? Entonces, uh-huh, tiene mucho más que ver con lo que yo quiero creer que con lo que está sucediendo. Entonces, es un fenómeno quizás, el sesgo, ¿no? La famosa la cámara de eco. Exacto. Digamos, creer solo lo que me pasa alrededor mío. Ahí entran en el fenómeno otras cuestiones y otras plataformas como WhatsApp, ¿no? Donde ahí sí no está tan analizado en el texto. Déjame decir, eso sí, pasó el chivo. Sí. Estamos preparando la segunda, es decir, el segundo tomo. Bien. Que está próximo a salir y traeremos ya un ejemplar, por supuesto. Claro, muchas gracias. Que con más reflexiones, justamente. Qué pero bueno. Sí, ahí sí lo abordamos. Y completando un poquito el concepto de fake news, digamos, hasta la propia OMS, la Organización Mundial para la Salud, habla de infodemia como una epidemia absolutamente, incluso la llegó a comparar con el coronavirus y diciendo que era más importante todavía. ¿Por qué? Porque las propias noticias relacionadas con el coronavirus pasaron a ser, digamos, algo para tener cuidado, para tener alerta, porque se podía estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, yo soy de los que están en el grupo de que sí es peligroso. Yo también he hecho una investigación y sí, claro, adhiero, pero por lo menos, digamos, sin marcar tanta tendencia, lo proponemos y queda abierto a la discusión desde ya, ¿no es cierto? No, que la discusión está abierta, no tengo ninguna duda.
quizás hay que, al menos en mi caso, como también como estar al frente de una clase o de varias clases, me obliga a hacerlo, de delinear y delimitar cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros. Tal cual. Todavía nos queda, ese es el tema, ¿no? Ese es el desafío nuestro, de los que estamos de este lado. Digamos, todavía, de enumerar, dimensionar cuáles son todos los riesgos reales que uno puede advertir, porque si no es... Y además porque también algo que es interesante de analizar es que como hay fake news todos los días y en cantidades innumerables, Tal es cual. como que pierde la fuerza, ¿no? Bueno, hay tantas que, bueno, ya no sé si vale la pena detenerme en la veracidad o no. Bueno, por eso están los fact-checkers, ¿no? Estas organizaciones que se dedican a chequear de manera inmediata estos temas, porque necesitamos parar un poco y, no, mirá, detengámonos en esto porque esto es mentira, no puede seguir pasando. De hecho, mis alumnos hacen investigaciones en las cuales detectan que una fake news sigue presente y publicada en un medio tradicional meses. Seguro, sin dudas. Entonces es peligroso. Bueno, vayamos al último punto, si te parece, y tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Neologismos que se instalaron desde hace tiempo: instagramear, tuitear, googlear. Esto ya es de manera corriente. Googlealo. Sí. Me encanta porque allí lo desarrollan también. Sí, es un fenómeno, creo que te diría que se ha acomodado muy rápidamente. El español en general, al igual es muy que flexible, también, ¿no? Sí. Es muy flexible, tal cual. No así el francés, ¿no? Andá a decirle un francés que te diga googlear, seguramente te va a pelear un poco el debate. Claro. Pero es cierto que nosotros en particular, y el portugués tampoco, tampoco, pero el inglés y el español en general han tenido mucha comodidad. Y acá hay un fenómeno que deberíamos destacarlo nosotros, que está mencionado en un artículo de Carlos Palotti sobre la importancia de la economía del conocimiento, que habla del rol que tiene Argentina en todo este tema, ¿no? Argentina lidera cómodamente la industria del conocimiento per cápita a nivel Sudamérica, ¿no? Pero a nivel América Latina, perdón, cómodamente. Y eso también habla de esto que lo que vos planteás, ¿no? De la incorporación de un lenguaje propio, de una idiosincrasia propia, de un lenguaje, de una forma de pensar que es muy argentina, pero con proyección a negocios internacionales, a querer proyectarse afuera, a querer exportar servicios. Entonces, eso va construyendo un lenguaje propio y unos tecnicismos en los cuales los incorporamos casi de manera autónoma, muy rápida, de manera muy dinámica. Entonces sí, es como vos decís, es incorporación. Y lo que termina logrando levantar todas las barreras es cuando las nuevas generaciones lo incorporan, ¿no? O sea, tiktokear. Lo imponen, sí. Claro, terminan imponiendo. Entonces es como un doble mecanismo. Una comunidad muy madura, la Argentina en términos de tecnología, muy madura, y unas generaciones que han incorporado muy fácilmente la tecnología. Bueno, no nos olvidemos, también otro detalle, que Argentina integra el top 5 de países de mayor uso per cápita en el horario, en cantidad de horas, de las redes sociales, ¿no? Claro, o sea, está Italia, está un país asiático y nosotros estamos, digamos, peleamos ahí el quinto puesto. Entonces tiene que ver con un montón de cosas y eso genera tendencia, eso genera ideas nuevas y genera neologismos y genera palabras, conceptos, nuevos ideas, hábitos, claro. Es así. Sí, claramente. Pero es que somos muy participativos, no sé, pienso, nada que ver, abro apenas un paréntesis, pero yo tenía un programa de tango, ¿no? Donde estábamos contrastando lo que ocurría en el mundo y siempre el público argentino era sumamente participativo, cálido, caluroso y un montón de cosas más, ¿no? Entonces me parece que eso se sigue replicando con las distintas formas y los distintos usos y costumbres de los cuales estamos hablando, ¿no? Yo creo que se mezcla ahí la sangre latina y con la necesidad de proyectarse afuera, ¿no? El argentino es esto, ¿no? El argentino es querer pertenecer al mundo, pero además tiene sangre latina, o sea, no esconde ninguno de sus dos virtudes, por así decirlo. Así es. Quiere ser europeo, quiere ser yanqui, pero también quiere mantener esa frescura y esa idiosincrasia así más
sí, más fresca, me parece, del latino, ¿no? Tiene esa combinación. Entonces ahí surgen estas cosas, creo yo, ¿no? Claro, ¿cómo que no? Sí, sí. Bueno, recomendamos la lectura de La vida digital de los medios y la comunicación, ensayos sobre las audiencias, el contenido y los negocios en Internet. Son 11 autores, ¿verdad? Con tu supervisión. Correcto, 11 autores, sí. Bueno, edición de Leandro Africano, con quien estuvimos dialogando, ensayos Granica, y sepan ustedes, a nuestros seguidores y seguidoras, que siempre hacemos sorteos y hay 2 publicaciones para participar. Te agradecemos enormemente este contacto, Leandro, la verdad que nos dejás pensando y eso es lo que más me interesa. Y estaremos ahí atentos a la próxima publicación. Cris, el agradecido soy yo, te garantizo tendrás nuevas publicaciones para sortear y por supuesto para tu mesita de luz. Bien, y una vez más, gracias. muchas gracias por el diálogo. Gracias. Seguimos ahora en nuestra programación, luego del diálogo con Leandro Africano, periodista, editor de contenidos, profesor universitario y capacitador en Media Training. Radio File. Aire. Online.